porque a Dios le plació así. Amén. Amén. Me salió algo que ni los médicos sabían que era. El tema que me medicaron, no pasó nada. Tomé muy pocos remedios y para la gloria de Dios hoy estoy sano. Amén. En la pierna no tengo nada y para la gloria de nuestro Señor estoy sano. Amén. Así que el lunes estaré yendo al médico porque tenemos que hacer caso, dice el Señor, ¿no? A las leyes terrenales. Y estaré yendo al médico para que ya me dé el alta y el lunes arranque trabajando de vuelta, si Dios quiere. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora la palabra de Dios en Hebreos 11:19. Juan, ¿podemos ver el sonido, por favor? Hebreos 11:17, perdón. La ficha. Gloria a Dios. El que lo encontró, diga amén. Y vamos a dar comienzo a la palabra de nuestro gran Dios y Padre Celestial. Amén. Dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac se te hará llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Acá vemos que el Señor lo puso en una gran prueba a Abraham. Muchas veces a nosotros nos pone en gran prueba el Señor y no captamos el mensaje, sino que decimos: Señor, ¿por qué sos tan malo, Señor? Sino que decimos: ¿por qué Dios me castiga de esta manera? Como decía el pastor, a veces el pecado es muerte. No a veces, sino que el pecado es muerte. ¿Cuánto lo crees? Amén. Y muchas veces el Señor nos pone pruebas, como las puso acá Abraham. ¿Y qué prueba le puso? Dice la palabra en el hebreo que probar es hacer sufrir deliberadamente. ¿Y cómo sufrió Abraham cuando Dios le pidió el hijo? ¿Están dispuestos a entregar a su hijo para Dios? ¿Estamos dispuestos? Dios nos va a probar. Dios nunca te va a dar una prueba que no la puedas superar, pueblo. Amén. Dios te va a dar una prueba para que tú la puedas superar. Amén. El Señor nos prueba como vaso frágil. Dice el Señor que, en un ejemplo, que puso dos vasijas, una fina y una gruesa. ¿A cuál de las dos probó? ¿A cuál de las dos probó, iglesia? A la gruesa. La golpeó con el martillo y la gruesa pudo superar. Entonces Dios así nos va a probar a nosotros. ¿Para qué vamos a golpear la fina si se puede romper? Amén. Vamos a ir al Génesis para ver cómo Dios probó a Abraham. Génesis 22. Génesis 22. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: tomad ahora a tu hijo, tu único hijo. Preste atención a lo que dice: tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué prueba, hermanos? Dice que en la época aquella del holocausto, el sacrificio era desgollarlo, como degollaban a las ovejas o a las cabras, ofreciéndole el sacrificio a nuestro Señor. Pero acá el Señor le da una orden a Abraham, que lleve a su hijo para desgollarlo. Lo desgollaba, le cortaba las piernas y los brazos
lo acomodaban en el altar y le prendían fuego y lo calcinaban. Imagínense usted mirando a su hijo quemándose vivo, quemándose desgollado, quiero decir. ¿Usted esa prueba la superaría? No la superaríamos nosotros, pero por la fe Abraham lo hizo, porque Abraham se tomó de una promesa que Dios le había hecho a Isaac, que después lo vamos a ver más adelante. Después dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos que Dios le mostró. Dios le había dicho a Abraham anteriormente que vaya al monte Moriah, y ahí le iba a mostrar el lugar donde iba a ser sacrificado Isaac. Abraham no conocía el lugar, sino que fue por guía del Espíritu Santo. No le comentó nada a su mujer, ni menos a sus siervos, porque el plan de Dios se tenía que cumplir. Y si él comentaba, no lo iban a dejar que sacrificaran a Isaac. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? ¿Están aquí, iglesia? Dice que Abraham viajó 3 días a ese lugar. Después de 3 días alzó sus ojos y miró hacia el monte y vio ahí donde Dios le mostró para sacrificar a su hijo. El Moriah era un lugar donde hoy está en Jerusalén. El monte Moriah hoy es Jerusalén. Por eso Dios lo mandó a Abraham a que sacrificara a su hijo en Moriah. El Moriah era Jerusalén. Ese lugar era Jerusalén. En ese tiempo no había nada, pero era Jerusalén. Para que ahí se cumpla también el sacrificio que nuestro Padre iba a hacer acá en la tierra por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En el Moriah murió Jesucristo, crucificado, hermanos. Y dice la palabra en el 6, perdón, en el 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¡Qué fe de Abraham! Amén. Pero por dentro iba con una lucha interna, hermanos. Yo me imagino un padre llevando a su hijo para matarlo. Yo creo que Abraham, sin protestar, agarró las cosas, pero él iba así, hipnotizado, con el objetivo adelante, pensando que Dios iba a hacer algo para salvar a su hijo. Pero en ese momento Abraham no entendía nada, solo cumplió con lo que nuestro Señor le pidió. Es lo que nosotros tenemos que hacer muchas veces: captar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Muchas veces Dios nos va a hablar por medio de un vecino, por medio de un hermano, por medio de una alabanza, hasta por la misma Biblia, que todas las veces Dios nos habla por la Biblia. Pero hay que escuchar lo que la iglesia dice el mensaje. Muchas veces el pastor habla y no captamos el mensaje. No captamos el mensaje, hermanos. Nosotros tenemos la cabeza en otro lado y el pastor está diciendo, el Señor me ha dicho esto, el Señor me ha dicho esto. ¿Cuántos han escuchado la profecía del pastor que vino el domingo pasado? Amén. Que dijo, el Señor quiere una iglesia que trabaje. ¿Escucharon esa? Amén. ¿Y qué estamos haciendo, iglesia? Que Dios nos ayude. Dice en el 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac le hizo una pregunta a su padre y lo mató. ¿Dónde está el cordero para el holocausto?
¿qué le responderíamos a nuestros hijos? ¿Vos vas a ser el cordero? No, hijo. Escuche lo que dice. Y respondió Abraham y dijo: Dios se proveerá para el holocausto. Hijo mío, e iban juntos. ¿Cuánto glorifican a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios se va a proveer el sacrificio para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Dios dijo: yo me voy a sacrificar por ti. Si Dios te da la bendición, créelo, hermano, porque Dios va a ser de bendición para vos, para tu vida, para que Dios cambie tu vida, para que Dios sea quien esté dentro tuyo y te diga: esto no es, esto sí es. ¿Cuánto lo creen? Al final Dios se va a proveer de lo que nosotros necesitemos. Diga conmigo: Dios se va a proveer de lo que nosotros necesitemos. Dígalo, dígalo, créalo. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Nosotros cuando le pedimos algo al Padre, el Padre nos da. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Y dice en el 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Primero tenía que degollar a su hijo para luego quemarlo, calcinarlo. Qué apuro que tenía Abraham. Pero la fe no decaía Abraham. Abraham tenía una fe grande que, no sé, mucho más grande que la de nosotros. Nosotros tenemos la fe, pero Jesucristo dijo: si tuviera la fe como un grano de mostaza, por lo menos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Abraham pasó 10 pruebas. Esta es una de las 10 pruebas de Abraham. Abraham Dios lo probó de 1000 maneras para ver si no decaía su fe. Y la última prueba fue esta, la de su hijo, el sacrificio de su hijo. Abraham se tomó de una promesa, la promesa que leímos recién en Hebreos 11. Leamos de vuelta, Hebreos 11, 11, 17. Ya me confundí. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, ¿qué dice? El que había recibido la promesa, Abraham le creyó a Dios. Abraham estaba seguro de que Dios se iba a proveer de cordero. Abraham le creyó a Dios esa promesa para Isaac. Por eso él estaba seguro. Hasta el momento que Abraham agarró el cuchillo, levantó su mano en alto, dice la palabra. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces un ángel del cielo dio voces diciendo, desde el cielo dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Cuánto glorifican a Dios? Denle fuerte aplauso al Señor. Denle fuerte aplauso porque Él se provee para sacrificio nuestro. Tu único hijo, dice. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y era aquí, a su espalda, un carnero clavado en un zarzal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Clavado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Yo me imagino el respiro de Abraham cuando vio el carnero. ¡Wow!
hermoso, Señor. Sufrimiento de un padre ver a su hijo a punto de morir. Y dice en el 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. ¿Cuánto dicen amén? Por lo tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto, no has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te digo, te bendeciré y te multiplicaré. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos y multiplicados? Amén. Tenga fe. Amén. Porque la fe sin obra es muerta. Y una obra sin fe es muerta. Acabemos la obra que hizo Abraham. Y tuvo fe. Tuvo fe. Y se glorificó el Señor. Pero veamos la profundidad de todo esto. Dice que Isaac era el único hijo de Abraham. Y Dios le dijo, toma tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas. Y Dios, nuestro Padre, ¿a quién amaba tanto? A su hijo. Dios amaba tanto a su hijo que lo comparamos con Isaac. Amén. Isaac llevó la leña para quemar, para ser sacrificado. Jesucristo llevó la cruz para ser sacrificado por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Isaac iba a ser muerto en el Moriah, iba a ser sacrificado en el Moriah. Jesucristo fue crucificado en el Moriah, ahí en Jerusalén. Por eso Dios le puso en el Génesis 22, 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no rehusaste tu hijo, mi único hijo. Y llamó a Abraham el nombre del lugar, Dios proveerá. Dios ha proveído para salvación nuestra. Ha entregado a su único hijo, Jesucristo, con la diferencia que Isaac estaba dispuesto a ser sacrificado, pero Jesucristo estaba dispuesto a pagar el precio por nosotros, por nuestro pecado. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo murió por nosotros y resucitó de entre los muertos. Isaac resucitó en sentido figurado, dice la palabra en Hebreos 11, 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Isaac estaba a punto de ser sacrificado, atado de manos y de pies y con el cuchillo levantado para ser degollado. Y acá dice que en sentido figurado volvió de entre los muertos, pero Jesucristo murió por nosotros y resucitó entre los muertos. ¿Cuánto lo creen? Dice la palabra en Juan, busquemos en Juan, Juan 1:29. Dice la palabra de Dios en Juan 1:29. Si que lo encontró, diga amén. Gloria a Dios. Yo todavía no lo encontré. Dice la palabra de Dios en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo,
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto glorifican a Dios? Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No se goza, iglesia? Amén. Denle fuerte palmas al Señor, porque Él es el que viene a quitar el pecado del mundo, dice, no de los judíos, no de los rusos, de los estadounidenses, no, del mundo, dice. El pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice en el 3:16 de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda. ¿Para qué dice? Para todos los que en Él crean no se pierda, mantenga vida eterna. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Acá el plan de Dios era mostrarle al Padre de la fe, Abraham, nuestro Padre, porque es nuestro Padre. ¿Cuánto lo cree? La principal motivación de Dios era mostrarle a Abraham el sacrificio que él iba a hacer con su hijo, entregar a su hijo unigénito en el mundo, para que el mundo fuese salvo, pero para aquel que lo escuche, para aquel que Dios llame. Porque dice la palabra de Dios que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que estar en santidad, hermanos, si queremos estar en la presencia de Dios. Todo pecado nos aparta de la presencia de Dios. Estamos hablando desde un principio. El Señor me ha mandado a predicar. Me ha dado la oportunidad en este lugar, porque me dijo, ya es tiempo de que abras la boca. Por mucho tiempo has callado. ¿Cuánto dicen amén? Por mucho tiempo has callado, dice el Señor. Así me dijo. Cuando el pastor me dijo, ¿te animás a predicar? Y yo, en mi espíritu me negaba. Pero el Señor me ha puesto en prueba. Si me amas, vas a hablar lo que yo te mando a hacer. Amén, gloria y a yo Dios. hoy estoy predicando lo que yo no creía. Amén, gracias Señor. Muchas veces le contaba al pastor que yo me paraba en las iglesias y me burlaba de la gente. Estos locos, decía. Y hoy me doy cuenta que somos locos, pero por Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estos locos son pagados, le roban a la gente. Que muchas veces está pasando en las iglesias, hermano. Tengamos discernimiento. Dios no prohíbe que hablemos de la prosperidad, porque Dios nos enseña, nos disciplina cómo tenemos que vivir en prosperidad y en bendición. Lo que Dios prohíbe es que un siervo de Dios le robe a su pueblo. Amén. Eso es lo que prohíbe Dios. Nosotros tenemos que predicar prosperidad, vamos a predicar la prosperidad, pero no le vamos a decir parte por la palabra, porque Dios jamás ha cobrado para salvación. Amén. Dios ha mandado a que nosotros vivamos con el 90%. Gloria a Dios. Tiempo y ofrenda, dice la palabra. No dice pacto ni siembra. Tiempo y ofrenda, dice la palabra de Dios. Y a mí Dios me ha mandado a predicar esto. Y yo lo voy a decir en las iglesias. En las iglesias donde me inviten, yo voy a ir a predicar lo que yo no creía antes. Y hoy lo estoy haciendo. Para la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. El Señor me puso en este lugar y le doy gracias al pastor por la oportunidad que Él me ha dado. Y hoy puedo hablar lo que yo no creía. Yo no creía en que la gente se postrara. Yo decía, esto están haciendo payasada. Y se lo decía. Llamaban a los pastores y le decían, ustedes a mí no me van a hacer doblegar rodillas. Un tiempo el Señor me ha quebrado las rodillas. Y me ha tirado de rodillas y estuve como hora y media llorando. Gracias Señor.
tirado en el piso, no boca abajo, Sí, arrodillado, tirado en el piso, Sí, Señor. llorando y clamando y pidiéndole perdón a Dios por las cosas que yo había hecho anteriormente, sin saber, donde el enemigo me estaba usando. El enemigo a mí me ha usado mucho. A mí me ha llevado a las campañas que hacía ahí en el CRIM, cuando venía Anacondia, gran siervo de Dios, y sacaba demonios, y yo lo creía. Y hoy Dios me ha puesto en prueba, me ha sacado demonios, me pude postrar, estoy predicando la palabra de Dios, y para la gloria de Dios estoy en obediencia y en santidad. Iglesia, nosotros tenemos que sacrificar nuestro Isaac para que Dios se glorifique grandemente en nuestras vidas. Amén, Santo. No tenemos que estar perdiendo tiempo, porque como dijo mi hijo, la venida de Cristo está pronto. Está hablando mucho en esta iglesia. Por eso somos pocos, porque no quieren escuchar la verdad. Y aquel que está acá está escuchando la verdad y vive con la verdad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Hasta aquí me ha dado el Señor. Hasta aquí me ha dado el Señor. No quiero hablar más ni de menos, sino que el Señor me dijo, hasta acá te he dado, hijo mío. Entrega el micrófono al pastor. Amén, gloria a Dios.